Viólame, pero sácame de aquí, gritó ella. El cowboy cayó y se volvió contra el pueblo. El sol del atardecer teñía de naranja las montañas que rodeaban Red Canyon, cuando Jake Morrison hizo su entrada al pueblo montado en su caballo alazán. El polvo se levantaba con cada paso del animal, creando una nube dorada que lo seguía como una sombra. Sus espuelas tintineaban con un ritmo constante, que rompía el silencio pesado de la tarde. Era un hombre de 30 años, alto y de complexión fuerte, con una barba descuidada de varios días y ojos verdes que parecían haber visto demasiado mundo para su edad. Red Canyon no era diferente a otros pueblos del territorio de Arizona que Jake había conocido en sus años de vagabundeo. Casas de madera desgastada por el sol, calles de tierra que se convertían en lodazales con la primera lluvia, y esa sensación perpetua de que el tiempo se había detenido en algún punto entre la esperanza y la resignación. El pueblo tenía esa apariencia de lugar donde los sueños venían a morir lentamente, consumidos por el calor del desierto y la dureza de la vida fronteriza. Mientras avanzaba por la calle principal, Jake notó las miradas curiosas y cautelosas de los habitantes. Era la reacción típica ante un forastero, una mezcla de curiosidad y desconfianza que había aprendido a ignorar. Las mujeres se asomaban tímidamente por las ventanas, mientras los hombres lo evaluaban desde las sombras de los porches, calculando si representaba una oportunidad o una amenaza. Se detuvo frente al Red Canyon Saloon, un edificio de 2 plantas con pintura descascarada y puertas batientes que habían visto mejores días. El letrero colgaba torcido, balanceándose levemente con la brisa seca que bajaba de las montañas. Era exactamente el tipo de lugar que Jake buscaba, un sitio donde podía perderse entre la multitud, encontrar trabajo temporal y seguir su camino sin llamar demasiado la atención. Al desmontar, pudo escuchar el murmullo de conversaciones y el tintineo de vasos desde el interior. El ambiente le era familiar. Había pasado más noches de las que podía contar en lugares similares a lo largo del territorio. Ató su caballo al poste frente al salón y se dirigió hacia las puertas, ajustándose el sombrero y verificando instintivamente que su Colt 45 estuviera bien asegurada en la funda. El interior del salón estaba envuelto en una penumbra dorada, iluminado por lámparas de queroseno que proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. El aire estaba espeso con el humo del tabaco y el aroma a whisky barato. Una docena de hombres se distribuían entre las mesas, algunos jugando cartas, otros simplemente bebiendo en silencio. En una esquina, un piano desafinado tocaba una melodía melancólica. Jake se acercó a la barra, donde un hombre corpulento con delantal manchado limpiaba vasos con un trapo que había visto días mejores. «Whisky», pidió Jake, colocando una moneda sobre la barra de madera rayada. El cantinero lo sirvió sin hacer preguntas, pero sus ojos estudiaron al forastero con la experiencia de quien había aprendido a leer a los hombres por necesidad. «No te he visto por aquí antes», comentó el cantinero mientras deslizaba el vaso hacia Jake. «Acabó de llegar», respondió Jake, tomando un sorbo del licor que le quemó la garganta. No era de la mejor calidad, pero cumpliría su propósito. «¿Viajero o buscas establecerte?» «Depende del trabajo que haya». El cantinero asintió comprendiendo. Red Canyon no era el tipo de lugar donde la gente llegaba por placer. Los hombres que arribaban al pueblo usualmente buscaban trabajo, huían de algo, o ambas cosas. «Soy Bill Harper», se presentó el cantinero. «Este lugar es mío. Jake Morrison». «¿Qué tipo de trabajo buscas, Morrison?» Jake reflexionó por un momento. Había trabajado como vaquero, guardián de ganado, escolta de caravanas y ocasionalmente como alguacil temporal cuando los pueblos necesitaban mano dura. Todas eran ocupaciones peligrosas en el territorio, pero pagaban bien y le permitían mantener su estilo de vida nómada. «Lo que aparezca. Soy bueno con el ganado y mejor con el revólver». Bill Harper sonrió de manera conocedora. Era la respuesta que esperaba de un hombre como Jake. «Might be que tengas suerte entonces. El señor Mackenzie anda buscando vaqueros para su rancho. Paga bien, pero es trabajo duro». «¿Dónde lo encuentro?» «Su rancho está a unas 5 millas al este, pero si quieres mi consejo, mejor espera hasta mañana».
Mackenzie no es el tipo de hombre que le gusta que lo molesten después del atardecer. Jake asintió y tomó otro sorbo de whisky. Había aprendido a respetar los consejos de los lugareños, especialmente cuando venían acompañados de advertencias veladas. La conversación fue interrumpida por el sonido de voces elevadas que venían del exterior. Al principio Jake no les prestó atención. Las discusiones eran comunes en pueblos como Red Canyon, donde las tensiones se acumulaban como el polvo en las esquinas. Pero algo en el tono de las voces le hizo alzar la mirada. «Por favor, padre, reconsidéralo», escuchó la voz de una mujer joven teñida de desesperación. «Ya está decidido, Elena», respondió una voz masculina, dura y sin compasión. «Te casarás con Silas el próximo mes. Es lo mejor para todos». Jake intercambió una mirada con Bill Harper, quien había dejado de limpiar vasos para escuchar. Era evidente que la conversación del exterior había captado la atención de varios clientes del salón. «No lo amo, padre, apenas lo conozco. El amor es un lujo que no podemos permitirnos. Mackenzie traerá prosperidad a esta familia y a este pueblo». Jake se acercó a una de las ventanas que daban a la calle. A través del cristal polvoriento pudo ver a un hombre mayor, robusto y bien vestido, que gesticulaba autoritariamente mientras hablaba con una mujer joven. Incluso a distancia, Jake pudo percibir la diferencia entre ambos. Él irradiaba poder y determinación, mientras ella parecía frágil y derrotada. «Ese es Thomas Whitmore», murmuró Bill Harper, acercándose a Jake. «El alcalde del pueblo. Y ella es su hija, Elena». Jake observó más detenidamente a la joven. Incluso bajo la luz tenue del atardecer, pudo apreciar que era hermosa, con cabello castaño que le caía en ondas sobre los hombros y una figura esbelta envuelta en un vestido azul simple pero elegante. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y rebeldía que hablaba de una lucha interna. «¿Y quién es Mackenzie?», preguntó Jake sin apartar la vista de la escena. «Silas Mackenzie, el hombre más rico del condado, tiene el rancho más grande del territorio y prácticamente controla todo el comercio de ganado de la región». Jake frunció el ceño. Había conocido hombres como Mackenzie en otros pueblos, poderosos terratenientes que consideraban que todo y todos estaban a su disposición, incluyendo a las mujeres jóvenes que podían comprar como si fueran cabezas de ganado. La conversación en la calle se intensificó. Thomas Whitmore había agarrado a su hija por el brazo y la sacudía levemente mientras le hablaba en un tono que no admitía réplica. «Basta de tonterías, Elena. Silas vendrá a cenar mañana por la noche, y espero que te comportes como la dama que tu madre trató de hacer de ti». «Madre nunca habría aprobado esto», respondió Elena, con una firmeza que sorprendió a Jake. La bofetada resonó en la calle como un disparo. Thomas Whitmore había golpeado a su hija con suficiente fuerza como para hacerla tambalear. Elena se llevó la mano a la mejilla, pero mantuvo la cabeza alta, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas y una furia contenida. Jake sintió que algo se tensaba en su interior. Había presenciado muchas injusticias en su vida, pero siempre había algo particularmente repugnante en ver a un hombre maltratar a una mujer, especialmente cuando esa mujer era su propia hija. «Eso no estuvo bien», murmuró, más para sí mismo que para Bill Harper. «Thomas siempre ha sido duro con ella», respondió el cantinero con un suspiro. «Desde que su esposa murió hace 5 años, se ha vuelto cada vez más controlador. Elena es una buena muchacha, pero su padre la ve más como una herramienta para sus ambiciones políticas que como una hija». Jake continuó observando mientras Thomas Whitmore arrastraba a Elena hacia una casa grande al final de la calle. Era evidentemente la residencia más próspera del pueblo, con un jardín bien cuidado y una cerca de madera pintada de blanco. Pero para Elena, pensó Jake, probablemente se sentía más como una prisión. Regresó a la barra y terminó su whisky de un trago. La imagen de la joven siendo golpeada por su padre se había grabado en su mente, y no pudo sacudirse la sensación de que había sido testigo de algo que marcaría su estancia en Red Canyon. «¿Tienes alguna habitación disponible?», preguntó a Bill Harper. «Tengo una habitación arriba. No es lujosa, pero es limpia y las sábanas se cambian cada semana. Eso será suficiente». Mientras subía las escaleras que llevaban a su habitación temporal, Jake no pudo evitar pensar en los ojos de Elena Whitmore.
Había visto esa expresión antes, la de alguien atrapado en una situación de la cual no veía escapatoria. Era una mirada que él mismo había tenido años atrás, cuando las circunstancias lo habían obligado a dejar su vida anterior y convertirse en el vagabundo que era ahora. La habitación era pequeña y espartana, una cama estrecha, una mesa de noche y una ventana que daba a la calle principal. Jake dejó sus alforjas sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la casa de los Whitmore, donde una luz tenue se filtraba por las ventanas. Se preguntó qué estaría sintiendo Elena en ese momento, si estaría planeando alguna forma de escapar de su destino, o si se habría resignado a su suerte. Se quitó el sombrero y se pasó las manos por el cabello. Había llegado a Red Canyon buscando trabajo temporal y un lugar donde pasar unos meses antes de seguir su camino. No había planeado involucrarse en los problemas locales, y ciertamente no había esperado sentirse afectado por la situación de una desconocida, pero algo en la expresión de Elena Whitmore había tocado algo profundo en él, algo que había mantenido enterrado durante años. Quizás era la forma en que había mantenido la dignidad después del golpe, o tal vez la determinación que había mostrado al enfrentar a su padre. Fuera lo que fuera, Jake sabía que no podría simplemente ignorar lo que había presenciado. Se acostó en la cama sin quitarse las botas, mirando hacia el techo de madera agrietada. El sonido de las conversaciones del salón se filtraba a través del suelo, mezclándose con el viento nocturno que susurraba entre los edificios del pueblo. Era el tipo de noche tranquila que usualmente lo ayudaba a dormir, pero su mente seguía regresando a la escena en la calle. «Te casarás con Silas el próximo mes», había dicho Thomas Whitmore con una finalidad que no admitía discusión. Jake se preguntó cómo sería Silas Mackenzie, si sería el tipo de hombre que trataría bien a una esposa, o si vería a Elena simplemente como otra posesión que añadir a su colección. El sonido de cascos de caballo en la calle lo sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana y vio a un grupo de 5 hombres montados que se dirigían hacia la casa de los Whitmore. Incluso en la oscuridad, Jake pudo ver que eran vaqueros bien armados, el tipo de hombres que trabajaban para alguien con poder y dinero. Uno de los jinetes desmontó y caminó hacia la puerta principal de la casa Whitmore. Era un hombre grande, con sombrero de ala ancha y una actitud que hablaba de autoridad. Jake supuso que debía ser Mackenzie. Durante los siguientes minutos, Jake observó la casa desde su ventana. Pudo ver sombras moviéndose detrás de las cortinas y ocasionalmente escuchaba fragmentos de conversación que el viento nocturno llevaba hasta él. No podía distinguir las palabras, pero el tono parecía tenso. Finalmente la puerta se abrió y Mackenzie salió acompañado de Thomas Whitmore. Ambos hombres se estrecharon las manos de una manera que sugería que habían llegado a algún tipo de acuerdo. Mackenzie montó su caballo y se alejó con sus hombres, pero no antes de mirar hacia las ventanas del segundo piso de la casa Whitmore. Jake se preguntó si Elena había estado observando desde su habitación y qué habría pensado al ver a su futuro esposo alejarse en la noche. Se apartó de la ventana y se acostó nuevamente en la cama. Mañana iría a buscar trabajo en el rancho Mackenzie, como había planeado, pero ahora tenía una razón adicional para conocer al hombre que se casaría con Elena Whitmore. Quería ver por sí mismo qué tipo de persona era Silas Mackenzie, y quizás entender mejor la situación en la que se encontraba la joven. Mientras se quedaba dormido, Jake no pudo sacudirse la sensación de que su llegada a Red Canyon marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía aún de qué manera, pero había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le decían que los días siguientes serían cualquier cosa menos ordinarios. El último pensamiento que pasó por su mente antes de sumergirse en el sueño fue la imagen de Elena Whitmore, manteniendo la cabeza alta después del golpe de su padre. Había algo en esa expresión de desafío silencioso que le hizo pensar que quizás ella no se rendiría tan fácilmente como su padre esperaba. Y por alguna razón que no podía explicar completamente, eso le daba esperanza. El amanecer llegó a Red Canyon con la puntualidad implacable del desierto, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, que pronto darían paso al azul intenso del día. Jake se despertó antes del alba, como era su costumbre, y se preparó para su visita al rancho Mackenzie.
Se lavó la cara con el agua fría de la jofaina, se afeitó cuidadosamente y se puso su mejor camisa. Sabía que las primeras impresiones eran importantes, especialmente cuando se trataba de conseguir trabajo con hombres poderosos. Después de un desayuno frugal de café negro y pan tostado en el salón, Jake montó su caballo y se dirigió hacia el este, siguiendo las indicaciones que Bill Harper le había dado la noche anterior. El camino serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de artemisa y cactus, con las montañas del territorio alzándose majestuosas en el horizonte. El rancho Mackenzie se extendía ante él como un pequeño reino en medio del desierto. La propiedad era inmensa, con pastos que se perdían de vista y miles de cabezas de ganado esparcidas por las praderas. La casa principal era una estructura impresionante de 2 plantas, construida con piedra y madera, que hablaba de riqueza y poder. Alrededor de ella se distribuían varios edificios menores, establos, graneros, barracones para los vaqueros, y corrales que parecían poder albergar a medio ejército de caballos. Jake se acercó lentamente, observando la actividad matutina del rancho. Docenas de vaqueros se movían con propósito, alimentando a los animales, reparando cercas y preparándose para el trabajo del día. Era una operación bien organizada y próspera, el tipo de lugar donde un hombre podía ganar buen dinero si estaba dispuesto a trabajar duro. Fue interceptado por un capataz antes de llegar a la casa principal. El hombre era veterano, con el rostro curtido por años de exposición al sol del desierto y ojos que evaluaron a Jake de pies a cabeza en cuestión de segundos. ¿Qué lo trae por aquí, forastero?, preguntó el capataz, sin hostilidad pero con la cautela natural de quien protege la propiedad de su patrón. Jake Morrison, se presentó, desmontando de su caballo. Busco trabajo. Me dijeron en el pueblo que el señor Mackenzie podría necesitar vaqueros. Soy Frank Cordell, el capataz, respondió el hombre, estrechando la mano de Jake con un apretón firme. ¿Tienes experiencia con el ganado? 15 años trabajando en ranchos desde Texas hasta Montana. Puedo domar caballos, manejar ganado, y sé usar una cuerda tan bien como un revólver. Frank asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Había aprendido a distinguir entre los vaqueros verdaderos y los que solo fingían serlo, y Jake tenía todas las señales de ser genuino. El señor Mackenzie está en el estudio de la casa principal. Sígueme. Caminaron hacia la imponente residencia, pasando por jardines bien cuidados que contrastaban dramáticamente con la aridez del paisaje circundante. Jake notó que todo en el rancho hablaba de orden, disciplina y prosperidad. Era el hogar de un hombre que había construido un imperio en el territorio y que no toleraba la mediocridad. Frank lo condujo a través de un vestíbulo decorado con trofeos de caza y muebles de madera oscura, hasta llegar a una puerta de roble macizo. Tocó 2 veces y esperó. «Adelante», se escuchó una voz profunda desde el interior. Jake siguió a Frank al interior del estudio. Una habitación espaciosa con estanterías llenas de libros, mapas de la región colgados en las paredes, y un escritorio masivo desde el cual un hombre observaba a los visitantes con ojos calculadores. Silas Mackenzie era exactamente lo que Jake había esperado después de escuchar las descripciones en el pueblo. Era un hombre de unos 45 años, alto y corpulento, con cabello gris peinado hacia atrás y una barba bien recortada. Vestía un traje caro que había sido hecho a la medida, pero Jake notó que llevaba botas de vaquero y que tenía un Colt 45 colgando de la cadera. Era la combinación perfecta del caballero educado y el hombre de la frontera que no dudaba en usar la violencia cuando era necesaria. «Señor Mackenzie», dijo Frank, «este es Jake Morrison. Dice que busca trabajo como vaquero». Mackenzie se levantó de su silla y se acercó a Jake, estudiándolo con la misma intensidad que usaría para evaluar un toro reproductor. Sus ojos eran grises y fríos, del tipo que había visto demasiada violencia y había llegado a considerarla simplemente otra herramienta de negocio. «¿De dónde vienes, Morrison?», preguntó Mackenzie, sin ofrecer la mano para el saludo. «He trabajado en ranchos por todo el territorio, señor. Más recientemente en Colorado, antes de eso en Nuevo México». «¿Por qué dejaste Colorado?». Jake había preparado esta respuesta durante el viaje matutino. La verdad era complicada y no necesariamente haría que Mackenzie quisiera contratarlo.
El invierno fue duro y el rancho tuvo que reducir personal. Decidí venir al sur buscando trabajo más estable. Mackenzie asintió. Era una historia común en el territorio, donde los trabajos iban y venían con las estaciones y las condiciones económicas. Frank dice que sabes manejar ganado y caballos. ¿Qué hay de los problemas? ¿Sabes manejar hombres que causan dificultades? La pregunta tenía un subtexto que Jake reconoció inmediatamente. Mackenzie no solo estaba buscando vaqueros, estaba buscando hombres que pudieran actuar como sus ejecutores cuando fuera necesario. Sé cuidarme solo, y sé trabajar con otros hombres. No busco problemas, pero tampoco los evito cuando vienen a buscarme. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Mackenzie. Era exactamente la respuesta que había esperado. Perfecto. Frank te mostrará los barracones y te explicará las reglas. El pago es de $40 al mes más comida y alojamiento. A cambio espero lealtad absoluta y que sigas órdenes sin hacer preguntas. ¿Está claro? Perfectamente claro, señor. Excelente. Puedes empezar hoy mismo. Mientras salían del estudio, Jake escuchó que Mackenzie llamaba a Frank. Cordell, asegúrate de que Morrison entienda cómo funcionan las cosas aquí. Y recuérdale que mañana por la noche cenaremos en casa de los Whitmore. Quiero que 3 de nuestros mejores hombres nos acompañen. Jake sintió que algo se tensaba en su estómago al escuchar el nombre Whitmore, pero mantuvo su expresión neutral mientras seguía a Frank fuera de la casa. Durante las siguientes horas, Frank le mostró las instalaciones del rancho y le explicó las rutinas diarias. Jake fue presentado a los otros vaqueros, un grupo variado de hombres duros que habían llegado al rancho Mackenzie por diversas razones. Algunos eran simplemente trabajadores honestos que necesitaban empleo, pero otros tenían la mirada y la actitud de hombres que habían tenido problemas con la ley en otras partes. Mackenzie paga bien, explicó Frank mientras le mostraba su litera en los barracones, pero espera resultados. No tolera la pereza, la insubordinación o la deslealtad. Los hombres que lo decepcionan tienden a desaparecer del territorio bastante rápido. Jake asintió, comprendiendo perfectamente el mensaje. Había trabajado para hombres como Mackenzie antes, poderosos terratenientes que consideraban que las leyes eran sugerencias y que la violencia era una forma legítima de resolver disputas. El primer día de trabajo transcurrió sin incidentes. Jake se unió a un grupo de vaqueros que estaba llevando ganado a nuevos pastos, demostrando sus habilidades con la cuerda y el caballo. Para el final del día, había ganado el respeto de sus compañeros de trabajo y la aprobación de Frank Cordell. Esa noche, mientras cenaba con los otros vaqueros en el comedor común, Jake escuchó conversaciones que le dieron una mejor idea del tipo de operación que Mackenzie dirigía. No era solo un rancho de ganado, era el centro de poder de un hombre que controlaba gran parte de la actividad económica y política de la región. El jefe tiene reuniones con compradores de ganado que vienen desde San Francisco, comentó uno de los vaqueros veteranos. Dicen que está negociando contratos que lo harán el hombre más rico del territorio. ¿Y qué hay de su boda?, preguntó otro. Escuché que se casa el próximo mes. La hija del alcalde Whitmore, respondió el primer vaquero. Una belleza, según dicen. Mackenzie ha estado cortejándola durante meses. Jake mantuvo su expresión neutral, pero sintió una punzada de algo que no pudo identificar completamente. ¿Era indignación por Elena Whitmore o algo más personal? Es una alianza inteligente, continuó el vaquero. Whitmore controla la política local y Mackenzie controla la economía. Juntos serán prácticamente dueños de todo el condado. La conversación fue interrumpida cuando Frank Cordell entró al comedor y se acercó a Jake. Morrison, el jefe quiere verte. Está en su estudio. Jake siguió a Frank de regreso a la casa principal, preguntándose qué podría querer Mackenzie después de solo un día de trabajo. Encontró al terrateniente sentado detrás de su escritorio, revisando documentos a la luz de una lámpara de queroseno. Siéntate, Morrison, dijo Mackenzie sin levantar la vista de los papeles. Frank me dice que hiciste buen trabajo hoy. Gracias, señor. Mackenzie finalmente levantó la mirada y estudió a Jake con esos ojos grises y penetrantes. Quiero que vengas conmigo mañana por la noche a la cena en casa de los Whitmore. Necesito hombres de confianza que me acompañen, y algo me dice que tú podrías ser uno de ellos. Jake sintió que su corazón se aceleraba ligeramente.
pero mantuvo su voz calmada. Será un honor, señor Mackenzie. Perfecto. Asegúrate de vestirte apropiadamente. Será una ocasión formal, y quiero causar la impresión correcta. Mientras regresaba a los barracones, Jake no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. En menos de 24 horas, estaría cenando en la misma mesa que Elena Whitmore, la joven cuya situación había capturado su atención desde el momento en que llegó al pueblo. Se preguntó cómo se sentiría ella, sabiendo que esa cena era probablemente otro paso hacia su matrimonio forzado con Mackenzie. Y se preguntó qué haría él si presenciaba más maltratos o si Elena necesitaba ayuda. La noche siguiente llegó más rápido de lo que Jake había esperado. Se vistió con su mejor ropa, pantalones negros, camisa blanca y su chaleco más presentable. No tenía un traje como el que probablemente usaría Mackenzie, pero se veía respetable. El grupo que acompañó a Mackenzie a la cena consistía en Frank Cordell y 3 vaqueros, incluyendo a Jake. Cabalgaron hacia Red Canyon en formación, con Mackenzie al frente montando un semental negro que probablemente costaba más que lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. La casa Whitmore estaba iluminada para la ocasión, con lámparas encendidas en todas las ventanas y una mesa elegantemente puesta visible desde el comedor. Thomas Whitmore los recibió en la puerta, vestido con su mejor traje y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Silas, mi querido amigo», dijo Whitmore, estrechando la mano de Mackenzie. «Bienvenido a mi hogar. Thomas, gracias por la invitación. Espero que Elena esté preparada para una velada memorable». Jake y los otros vaqueros fueron dirigidos a una mesa en la cocina, donde les sirvieron una cena sencilla pero abundante. Desde allí podían escuchar las conversaciones del comedor principal, aunque no podían ver a los comensales. Durante la primera parte de la cena, las conversaciones fueron cordiales y centradas en negocios. Mackenzie y Whitmore discutieron planes para el desarrollo del pueblo, contratos de ganado y la política territorial. Pero Jake notó que Elena apenas participaba en la conversación, respondiendo solo cuando le hacían preguntas directas. Fue después del plato principal cuando las cosas comenzaron a complicarse. «Elena, querida», escuchó Jake la voz de Mackenzie. «Apenas has hablado en toda la noche. Espero que no estés nerviosa por nuestros planes de boda». «No estoy nerviosa», respondió Elena, y Jake pudo detectar una tensión en su voz. «Simplemente estoy procesando los cambios que vendrán. Cambios para mejor, estoy seguro», continuó Mackenzie. «Serás la esposa del hombre más próspero del territorio. Tendrás todo lo que una mujer podría desear. Y si lo que una mujer desea no puede comprarse con dinero». El silencio que siguió fue tan tenso que Jake pudo sentirlo incluso desde la cocina. Intercambió miradas con Frank Cordell, quien parecía igualmente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Elena», intervino Thomas Whitmore con una voz de advertencia, «creo que el vino te está afectando. Quizás deberías disculparte». «No, padre. Creo que es hora de que hable con claridad». Jake se acercó silenciosamente a la puerta que separaba la cocina del comedor, donde pudo ver parcialmente la escena. Elena estaba de pie frente a la mesa, con las mejillas sonrojadas pero la mirada firme. Mackenzie permanecía sentado, pero su postura había cambiado a algo más amenazante. «Señor Mackenzie», continuó Elena, «aprecio la generosidad de su oferta, pero no puedo casarme con usted. No lo amo, y no creo que pueda llegar a amarlo». La expresión de Mackenzie se endureció hasta convertirse en algo peligroso. «Elena», dijo con una voz peligrosamente calmada, «creo que no entiendes completamente tu situación. Este matrimonio no es solo una unión entre 2 personas. Es una alianza que beneficiará a ambas familias y a todo el pueblo». «Entiendo perfectamente mi situación», respondió Elena levantando la barbilla desafiantemente. «Soy una mujer que está siendo vendida como si fuera ganado». Thomas Whitmore se levantó bruscamente de su silla, con el rostro enrojecido de ira. «Basta, Elena. Vas a disculparte inmediatamente con el señor Mackenzie, y luego vas a ir a tu habitación a reflexionar sobre tu comportamiento». «No», dijo Elena simplemente. La palabra cayó en el comedor como una piedra en agua tranquila. Jake pudo ver que Mackenzie se había puesto de pie,
y había algo en su postura que hizo que Jake pusiera instintivamente la mano cerca de su revólver. «Creo», dijo Mackenzie lentamente, «que la señorita Whitmore necesita aprender algunas lecciones sobre el respeto y la obediencia antes de convertirse en mi esposa». Se acercó a Elena con pasos medidos, y Jake pudo ver que ella retrocedía hasta quedar contra la pared. Mackenzie extendió la mano y tomó a Elena por la barbilla, forzándola a mirarlo. «Eres muy hermosa, Elena, pero la belleza sin obediencia es inútil para un hombre como yo. Afortunadamente, tengo experiencia domesticando cosas salvajes». Elena trató de apartar la cara, pero Mackenzie mantuvo su agarre. «Por favor, suélteme», dijo Elena, y por primera vez Jake pudo escuchar miedo real en su voz. «La soltaré cuando aprenda a comportarse apropiadamente», respondió Mackenzie. «Y si eso requiere algunas lecciones difíciles, bueno, mejor empezar ahora». Jake vio que Mackenzie levantaba su mano libre como si fuera a golpear a Elena, y algo dentro de él se quebró. Sin pensar en las consecuencias, empujó la puerta y entró al comedor. «Disculpe, señor Mackenzie», dijo Jake con la voz más calmada que pudo reunir, «pero Frank dice que necesita hablar con usted urgentemente. Algo sobre problemas con el ganado». Mackenzie se volvió hacia Jake con una expresión de furia que habría hecho retroceder a la mayoría de los hombres. Sus ojos grises brillaban con una ira peligrosa, y Jake pudo ver que su mano se movía instintivamente hacia su revólver. «¿Qué dijiste?», preguntó Mackenzie con una voz que era apenas un susurro amenazante. Jake se mantuvo firme, aunque sabía que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. «Frank Cordell lo necesita afuera, señor. Dice que es urgente». Por un momento que se sintió como una eternidad, Mackenzie evaluó a Jake con esos ojos fríos. Finalmente soltó a Elena y se alisó el chaleco. «Esto no ha terminado», dijo, dirigiéndose tanto a Elena como a Jake. «Hablaremos más tarde, Morrison». Mackenzie salió del comedor seguido por Thomas Whitmore, quien lanzó a su hija una mirada que prometía consecuencias severas. Jake se quedó solo con Elena, quien se había deslizado por la pared hasta quedar sentada en el suelo, temblando. Se acercó a ella lentamente como se acercaría a un animal herido. «¿Está bien, señorita?». Elena levantó la mirada hacia él, y Jake vio en sus ojos una mezcla de gratitud, miedo y algo más que no pudo identificar. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella con voz temblorosa. «Ahora Mackenzie lo despedirá. O peor». Jake se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, porque no estaba bien lo que le estaba haciendo. Ningún hombre debería tratar así a una mujer, especialmente no un hombre que dice querer casarse con ella. Elena lo estudió con una intensidad que lo sorprendió. «¿Cómo se llama?». «Jake Morrison, señorita». «Soy Elena Whitmore, aunque supongo que ya lo sabía». Jake asintió sin saber qué más decir. Podía escuchar voces elevadas desde el exterior. Probablemente Mackenzie discutiendo con Frank Cordell sobre la supuesta emergencia con el ganado. «Señorita Whitmore», dijo Jake finalmente, «¿hay algún lugar donde pueda estar segura esta noche?». Mackenzie no parecía dispuesto a aceptar su negativa. Elena soltó una risa amarga. «No hay ningún lugar en este pueblo donde esté segura de mi padre o de Silas Mackenzie. Son los hombres más poderosos del condado, y yo soy solo una mujer sin recursos ni opciones». Jake sintió algo removerse en su pecho al escuchar la desesperación en su voz. «Siempre hay opciones, señorita. Quizás no sean fáciles, pero siempre las hay». Elena lo miró con una expresión que era parte esperanza y parte escepticismo. «¿Qué opciones podría tener una mujer en mi situación, señor Morrison?». Antes de que Jake pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Elena se puso de pie rápidamente y se alisó el vestido, tratando de recuperar su compostura. Thomas Whitmore entró al comedor con Mackenzie detrás de él. La expresión del alcalde era de furia apenas contenida, mientras que Mackenzie mantenía esa sonrisa fría que Jake estaba aprendiendo a temer. «Morrison», dijo Mackenzie, «Frank me dice que no había ninguna emergencia con el ganado. ¿Te importaría explicar por qué interrumpiste mi conversación con mi futura esposa?». Jake se irguió, sabiendo que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino posiblemente su supervivencia.
Pensé que había escuchado a la señorita pedir ayuda, señor. Me disculpo si me equivoqué. Mackenzie se acercó a Jake hasta quedar a solo unos centímetros de su rostro. Creo que entendiste perfectamente la situación, Morrison. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? El desafío estaba claramente planteado. Jake podía retroceder, disculparse y esperar que Mackenzie lo dejara marchar del territorio sin más problemas. O podía mantenerse firme y enfrentar las consecuencias. Miró a Elena, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos. En su expresión vio algo que lo decidió. No era solo miedo, sino una súplica silenciosa. Era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza hasta ese momento. «Voy a hacer lo correcto, señor Mackenzie», respondió Jake, sin apartar la mirada de los ojos grises y fríos del terrateniente. Mackenzie sonrió, pero no había humor en la expresión. «Interesante respuesta, Morrison. Muy interesante. Creo que tú y yo vamos a tener una conversación muy larga muy pronto». Se volvió hacia Elena, quien había retrocedido hasta quedar cerca de la ventana. «En cuanto a ti, querida Elena, esta pequeña demostración de rebeldía solo ha conseguido que espere con más ansias nuestra boda. Me encantan los desafíos». Con esas palabras, Mackenzie salió de la casa seguido por sus vaqueros. Jake fue el último en salir, pero antes de hacerlo, se volvió hacia Elena. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió cargado de posibilidades y promesas no expresadas. Jake tocó el ala de su sombrero en un gesto de despedida, y Elena asintió casi imperceptiblemente. Mientras cabalgaba de regreso al rancho con Mackenzie y los otros hombres, Jake sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era simplemente un vaquero buscando trabajo temporal. Se había convertido en algo mucho más peligroso, un hombre con una causa. Y esa causa tenía un nombre: Elena Whitmore. El viaje de regreso al rancho transcurrió en un silencio tenso que parecía espesar el aire nocturno. Mackenzie cabalgaba al frente del grupo, su espalda rígida irradiando una furia contenida que todos podían sentir. Frank Cordell mantenía su caballo cerca del de Jake, lanzándole miradas ocasionales que mezclaban preocupación y advertencia. No fue hasta que llegaron a los establos del rancho que Mackenzie finalmente habló. «Morrison, quédate. El resto pueden retirarse». Los otros vaqueros se dispersaron rápidamente, claramente aliviados de escapar de la tensión que se había acumulado durante la velada. Frank dudó por un momento, como si quisiera decir algo, pero finalmente se alejó con los demás, dejando a Jake solo con su patrón. Mackenzie desmontó lentamente y entregó las riendas de su caballo a un mozo de cuadra que había aparecido de las sombras. Sus movimientos eran deliberados y calculados, como los de un depredador que está decidiendo cuándo atacar. «Camina conmigo, Morrison», dijo Mackenzie dirigiéndose hacia la casa principal. Jake lo siguió, manteniendo los sentidos alerta. Sabía que los siguientes minutos determinarían si saldría del rancho vivo o si se convertiría en otro de los hombres que, según Frank había insinuado, tendían a desaparecer del territorio. Mackenzie lo condujo hasta su estudio, donde sirvió 2 vasos de whisky de una botella cara que mantenía en un gabinete de roble. Le ofreció uno a Jake, quien lo aceptó pero no bebió. Había aprendido a mantener la mente despejada cuando se enfrentaba a situaciones peligrosas. «Dime, Morrison», comenzó Mackenzie acomodándose detrás de su escritorio, «¿qué viste exactamente en esa casa esta noche?». Era una pregunta trampa, y Jake lo sabía. Su respuesta revelaría no solo lo que había observado, sino también sus intenciones futuras. «Vi a un hombre discutiendo con su futura esposa sobre su boda, señor». Mackenzie tomó un sorbo de whisky, saboreándolo mientras estudiaba a Jake con esos ojos grises y penetrantes. «¿Y qué opinión te formaste sobre esa discusión?». Jake mantuvo su expresión neutral, aunque sentía que caminaba por el filo de una navaja. «No es mi lugar formar opiniones sobre los asuntos privados de mi patrón, señor Mackenzie». Una sonrisa lenta y peligrosa cruzó el rostro de Mackenzie. «Muy diplomático, Morrison. Pero ambos sabemos que eso no es toda la verdad, ¿verdad? Vi cómo mirabas a Elena Whitmore. Vi el interés en tus ojos». Jake sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Es una mujer hermosa, señor. Cualquier hombre la notaría».
Ah, pero no cualquier hombre interrumpiría una conversación privada con una excusa sobre problemas con el ganado. ¿No es así? El momento de la verdad había llegado. Jake podía seguir fingiendo ignorancia, pero Mackenzie era claramente más inteligente de lo que había esperado. Decidió optar por una honestidad parcial. Vi que la señorita estaba angustiada, señor. Pensé que quizás necesitaba un momento para recuperarse. Mackenzie se levantó de su silla y se acercó a la ventana que daba a los corrales. Desde allí podía ver las montañas que se alzaban como sombras contra el cielo estrellado. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esta situación, Morrison? No, señor. No es que hayas interrumpido mi conversación. No es siquiera que hayas mostrado interés en mi futura esposa. Lo que me molesta es que Elena parecía aliviada de verte. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mackenzie había observado más de lo que había esperado. Eso sugiere, continuó Mackenzie volviéndose para enfrentar a Jake, que ella ve en ti algo que no ve en mí. Una posible escapatoria, quizás. Señor Mackenzie, yo apenas conozco a la señorita Whitmore. Esta fue la primera vez que hablé con ella. Pero no será la última, ¿verdad, Morrison? Era más una declaración que una pregunta. Mackenzie había llegado a una conclusión, y Jake se dio cuenta de que negar sería inútil. Eso depende de las circunstancias, señor. Mackenzie regresó a su escritorio y se sentó, pero esta vez se inclinó hacia adelante, como un tiburón que ha olido sangre en el agua. Déjame explicarte algo sobre las circunstancias, Morrison. Elena Whitmore será mi esposa en 3 semanas. Es un acuerdo que beneficia tanto a su padre como a mí, y no permitiré que un vaquero vagabundo lo arruine. Jake se irguió, sintiendo que la paciencia se le agotaba. ¿Y si ella no quiere casarse con usted? ¿Qué quiere una mujer?, respondió Mackenzie con desdén. Las mujeres quieren seguridad, estatus y protección. Yo puedo darle todo eso. Lo que ella piensa que quiere ahora son fantasías románticas que se desvanecerán con el tiempo. ¿Y si no se desvanecen? Mackenzie se puso de pie abruptamente, y su mano se movió instintivamente hacia su revólver. Entonces tendré que asegurarme de que no haya tentaciones que las alimenten. La amenaza era clara. Jake sabía que había llegado al límite de lo que Mackenzie toleraría. Pero algo en él se rebeló contra la idea de retroceder. Señor Mackenzie, trabajo para usted y respeto su autoridad en todo lo relacionado con el rancho. Pero no puede esperar que ignore el sufrimiento cuando lo veo. ¿Sufrimiento? Mackenzie soltó una risa fría. Elena Whitmore vivirá en la casa más grande del territorio. Tendrá sirvientes, vestidos caros, y todo el lujo que el dinero puede comprar. Si eso es sufrimiento, entonces la mayoría de las mujeres del territorio estarían encantadas de sufrir así. El dinero no puede comprar el amor, señor. El amor es un lujo que solo pueden permitirse los ricos, Morrison. Y yo soy muy rico. Jake se dio cuenta de que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Mackenzie no veía a Elena como una persona con deseos y sentimientos propios, sino como una adquisición valiosa que completaría su colección de posesiones. ¿Qué quiere de mí, señor Mackenzie? Quiero tu palabra de que no interferirás más en mis asuntos personales. Quiero que te mantengas alejado de Elena Whitmore, y quiero que olvides cualquier idea romántica que puedas haber desarrollado sobre ella. Jake consideró sus opciones. Podía dar su palabra y mentir, sabiendo que Mackenzie no confiaría completamente en él. Podía negarse y probablemente enfrentar consecuencias violentas, o podía encontrar una tercera opción. No puedo darle mi palabra sobre algo que no controlo completamente, señor Mackenzie. ¿Qué significa eso? Significa que si la señorita Whitmore me pide ayuda, no podré ignorarla. Va contra todo lo que creo que está bien. El silencio que siguió fue tan tenso que Jake pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del estudio. Mackenzie lo observaba con una intensidad que habría hecho que un hombre menor se echara atrás. Finalmente Mackenzie sonrió, pero no había calidez en la expresión. Admiro tu honestidad, Morrison, aunque sea estúpida. Muy bien. Tienes una semana para decidir si quieres ser razonable o si prefieres descubrir qué les pasa a los hombres que se interponen en mi camino. ¿Y si elijo ser razonable? Entonces seguirás trabajando para mí. Te mantendrás alejado de Elena y en unos meses, cuando ella esté felizmente casada y establecida,
Podrás continuar con tu vida sin más complicaciones. Y si no, Mackenzie se acercó a Jake hasta quedar muy cerca de él. Entonces te convertirás en una lección para otros hombres que puedan tener ideas similares. Jake asintió, comprendiendo perfectamente la situación. Tenía una semana para encontrar una solución, o para prepararse para una guerra que probablemente no podría ganar. Entiendo, señor Mackenzie. Perfecto. Puedes retirarte. Y Morrison, que tengas dulces sueños. Mientras caminaba de regreso a los barracones, Jake sintió el peso de la decisión que tenía por delante. Sabía que Mackenzie tenía razón en una cosa. Era un solo hombre contra uno de los más poderosos del territorio. Las probabilidades estaban en su contra de una manera abrumadora, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a Elena Whitmore a su suerte. La expresión en sus ojos cuando Mackenzie la había agarrado de la barbilla, el miedo y la desesperación que había visto en ella, habían despertado algo en él que no podía ignorar. Los siguientes días pasaron en una rutina tensa. Jake realizaba su trabajo con la eficiencia profesional que Mackenzie esperaba, pero podía sentir los ojos del terrateniente sobre él constantemente. Frank Cordell también lo observaba, aunque con una expresión más preocupada que amenazante. Fue el tercer día después de la cena cuando Jake tuvo su primera oportunidad de actuar. Había sido enviado al pueblo para recoger suministros, una tarea que normalmente habría sido asignada a uno de los vaqueros menos experimentados. Jake sospechó que Mackenzie lo había enviado deliberadamente, quizás como una prueba de su palabra. Mientras cargaba sacos de grano en la parte trasera de un carro, vio a Elena Whitmore salir de la tienda general. Llevaba un vestido azul claro y un sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol, pero Jake pudo ver que tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Sus ojos se encontraron a través de la calle polvorienta, y Jake sintió que su corazón se aceleraba. Elena dudó por un momento, luego se dirigió hacia él con pasos decididos. «Señor Morrison», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin que otros la escucharan. «Señorita Whitmore», respondió Jake tocándose el ala del sombrero. «Necesito hablar con usted. ¿Hay algún lugar donde podamos conversar en privado?» Jake miró alrededor. La calle principal estaba relativamente vacía, pero sabía que en un pueblo pequeño como Red Canyon, siempre había ojos observando y oídos escuchando. «¿Qué hay detrás de la iglesia? ¿En unos 15 minutos?» Elena asintió y se alejó, pero no antes de que Jake viera la urgencia desesperada en sus ojos. 15 minutos después, Jake encontró a Elena esperándolo en el pequeño cementerio detrás de la iglesia metodista. Era un lugar apropiadamente sombrío para la conversación que estaban a punto de tener, con lápidas desgastadas por el tiempo y árboles que proporcionaban sombra y privacidad. «Gracias por venir», dijo Elena, y Jake notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué ha pasado, señorita?» Elena tomó una respiración profunda antes de responder. «Mi padre ha adelantado la fecha de la boda. Ahora será en una semana, no en 3. Jake sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Por qué el cambio?» «Dice que es porque Silas está ansioso por formalizar nuestra unión, pero creo que es porque sospecha que estoy planeando algo. Me ha estado vigilando constantemente desde la cena». Jake observó el rostro de Elena, buscando señales de lo que realmente estaba pensando. «¿Está planeando algo, señorita?» Elena levantó la barbilla con la misma determinación que había mostrado durante la cena. «Estoy planeando no casarme con Silas Mackenzie, sin importar lo que tenga que hacer para evitarlo. Eso es peligroso, señorita Whitmore. Mackenzie no es el tipo de hombre que acepta un no como respuesta definitiva». «Lo sé», respondió Elena. «Por eso necesito su ayuda». Jake sintió que llegaba al momento de la verdad. Podía decirle que no podía ayudarla, que tenía su propia supervivencia que considerar. Sería la respuesta sensata, la respuesta que un hombre inteligente daría. En lugar de eso, se escuchó preguntando, «¿Qué tipo de ayuda?» Los ojos de Elena se iluminaron con una esperanza que partió el corazón de Jake. «Necesito salir del territorio. Tengo una tía en California que me recibiría si pudiera llegar hasta allá, pero no puedo hacerlo sola. Señorita Whitmore, ¿se da cuenta de lo que está pidiendo? Mackenzie tiene hombres por todo el territorio. Si la ayudo a escapar, nos perseguirán a ambos.
Y cuando nos encuentren... Lo sé, lo interrumpió Elena. Sé que le estoy pidiendo que arriesgue su vida por una extraña. Sé que no tiene ninguna razón para hacerlo excepto... Se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Excepto qué? Elena se acercó a él, y Jake pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Excepto que usted es el único hombre en este pueblo que me ha tratado como si fuera una persona real, no como una posesión que puede comprarse y venderse. Jake sintió algo removerse en su pecho. En los ojos de Elena vio no solo desesperación, sino también valor. Era una mujer que estaba dispuesta a arriesgar todo por su libertad, y algo en esa determinación resonó profundamente en él. Señorita Whitmore, dijo finalmente, si acepto ayudarla será un viaje peligroso. Mackenzie usará todos sus recursos para encontrarnos. Tendremos que viajar por terreno difícil, evitar las rutas principales y estar preparados para defendernos si es necesario. ¿Eso significa que me ayudará? Jake la estudió por un largo momento. Era una mujer hermosa, sin duda, pero había visto mujeres hermosas antes. Lo que lo atraía de Elena no era solo su apariencia, sino la fuerza que veía en ella, la negativa a rendirse incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Significa que lo pensaré, respondió finalmente. Pero necesito saber algo primero. ¿Qué? ¿Por qué está tan segura de que no puede encontrar la felicidad con Mackenzie? Es un hombre poderoso, rico. Podría darle una vida cómoda. Elena soltó una risa amarga. ¿Quiere saber por qué, señor Morrison? Porque ya he visto cómo trata a las cosas que considera suyas. Porque en sus ojos veo el mismo tipo de crueldad que veía en los ojos de mi padre cuando me golpeaba. Porque sé que si me caso con él, me convertiré en otra de sus posesiones. Algo bonito que puede exhibir cuando le convenga y guardar en una jaula el resto del tiempo. Jake asintió lentamente. La pasión en su voz, la convicción en sus palabras, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Si acepto ayudarla, señorita Whitmore, tiene que entender que no habrá vuelta atrás. Una vez que salgamos de Red Canyon seremos fugitivos. Mackenzie no se detendrá hasta encontrarnos o hasta estar seguro de que estamos muertos. Lo entiendo. Y también tiene que entender que no puedo garantizar que lleguemos a California con vida. Los riesgos son reales y las probabilidades están en nuestra contra. Prefiero morir libre que vivir como prisionera. Jake la miró durante un largo momento, viendo en sus ojos la misma determinación que lo había impulsado a dejar su vida anterior años atrás. Finalmente, asintió. Está bien, señorita Whitmore. La ayudaré. Elena cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante toda la conversación. Gracias, susurró. No sabe lo que esto significa para mí. Tendremos que planear cuidadosamente, continuó Jake. Mackenzie estará vigilándola y a mí también. Necesitaremos suministros, caballos y una ruta que nos permita evitar a sus hombres. ¿Cuándo podríamos partir? Jake consideró las opciones. Necesitaban tiempo para prepararse, pero no demasiado tiempo. Cada día que pasaba era un día más que Mackenzie tenía para sospechar y aumentar su vigilancia. En 3 días, decidió, la noche antes de su boda. Para entonces Mackenzie estará confiado de que no puede escapar, y su guardia podría estar más baja. Elena asintió, aunque Jake pudo ver el miedo en sus ojos. ¿Dónde nos encontraremos? Hay un viejo granero abandonado a 1 milla al oeste del pueblo, cerca del arroyo. ¿Lo conoce? Sí. Nos encontraremos allí a medianoche. Traiga solo lo absolutamente esencial: ropa de montar, comida si puede conseguir algo sin levantar sospechas, y cualquier dinero que tenga. Lo haré. Jake se preparaba para irse cuando Elena lo detuvo con una mano en su brazo. Señor Morrison, ¿por qué está haciendo esto? Realmente no me conoce. Jake la miró durante un largo momento, luchando con cómo expresar sentimientos que él mismo no comprendía completamente. Porque cuando la vi la otra noche, defendiéndose ante su padre y Mackenzie, vi a alguien que se negaba a rendirse. Y supongo que eso es algo que respeto. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Jake había visto en su rostro. Gracias, dijo simplemente. Mientras regresaba al rancho, Jake sabía que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Ya no era simplemente Jake Morrison, el vaquero vagabundo. Ahora era Jake Morrison, el hombre que había decidido desafiar a uno de los más poderosos del territorio por una mujer a la que apenas conocía. Y por extraño que pareciera, se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Los 3 días que siguieron fueron los más largos en la vida de Jake Morrison. Durante el día, cumplía con sus obligaciones en el rancho, sintiendo constantemente los ojos de Mackenzie y sus hombres sobre él. Por las noches, yacía despierto en su litera, planeando cada detalle de la fuga y considerando todas las formas en que las cosas podrían salir terriblemente mal. Mackenzie parecía estar en todas partes, supervisando personalmente las actividades del rancho con una intensidad que no había mostrado antes. Jake se preguntó si el terrateniente sospechaba algo, o si simplemente estaba nervioso por su próxima boda. El segundo día, Jake tuvo la oportunidad de preparar los suministros que necesitarían. Bajo el pretexto de revisar el equipo de los vaqueros, logró separar 2 cantimploras, munición extra, carne seca y otras provisiones esenciales. Las escondió en un lugar secreto cerca del granero abandonado durante una de sus rondas nocturnas. También seleccionó 2 caballos, su propio alazán, que conocía bien y en el que confiaba, y una yegua negra llamada Luna, que era conocida por su resistencia y velocidad. Ambos animales serían esenciales para poner distancia entre ellos y sus perseguidores. El tercer día, la tensión en el pueblo era palpable. Se habían colgado decoraciones para la boda, y Jake pudo ver a mujeres del pueblo preparando comida para la celebración. La ironía era amarga. Todo el pueblo se preparaba para festejar lo que Elena consideraba su condena. Esa tarde, Mackenzie convocó a todos sus vaqueros a una reunión en el granero principal. Jake se unió al grupo, tratando de mantener una expresión neutral mientras su mente repasaba los planes para esa noche. «Hombres», comenzó Mackenzie, su voz resonando en el espacio cavernoso. «Mañana es un día muy importante para mí. Me caso con Elena Whitmore y con esa unión, nuestro poder en el territorio se consolidará aún más». Los vaqueros asintieron y murmuraron palabras de felicitación, pero Jake notó que algunos no parecían particularmente entusiasmados. No era el único que había visto cómo Mackenzie trataba a Elena. «Quiero que esta noche mantengan una vigilancia extra en todo el rancho», continuó Mackenzie. «Ha llegado a mis oídos que podría haber elementos disruptivos que podrían intentar interferir con los planes de mañana». Los ojos de Mackenzie se posaron en Jake por un momento que se sintió como una eternidad. Jake mantuvo su expresión neutral, pero sintió que su corazón se aceleraba. «Frank, quiero patrullas dobles esta noche, y quiero que Morrison tome el turno de medianoche en el perímetro norte». Jake asintió, aunque internamente maldijo la astucia de Mackenzie. El perímetro norte era la zona más alejada del granero abandonado, donde había quedado de encontrarse con Elena. Tendría que encontrar la forma de escapar de su puesto sin ser detectado. «¿Alguna pregunta?», preguntó Mackenzie, aunque su tono sugería que no esperaba ninguna. Los vaqueros se dispersaron, pero Mackenzie detuvo a Jake con un gesto. «Morrison, camina conmigo». Jake siguió a Mackenzie fuera del granero, hacia los corrales donde los caballos pastaban tranquilamente. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que habrían sido hermosos en otras circunstancias. «Esta es tu última oportunidad para ser sensato, Morrison», dijo Mackenzie sin preámbulos. «Mañana por la mañana seré un hombre casado, y mis obligaciones hacia mi nueva esposa incluirán protegerla de influencias indeseables». «Entiendo, señor Mackenzie». «¿En verdad? Porque tengo la sensación de que estás planeando algo estúpido». Jake se volvió para enfrentar a Mackenzie directamente. «¿Qué podría estar planeando, señor? Soy un vaquero en su rancho bajo su autoridad. No tengo poder para planear nada significativo». Mackenzie sonrió, pero la expresión no tenía calidez. «El poder, Morrison, no siempre viene del dinero o la posición. A veces viene de la desesperación y a veces viene del amor. Ambas son fuerzas muy peligrosas». «No sé a qué se refiere, señor». «Claro que sabes. Vi cómo mirabas a Elena durante la cena. Vi cómo ella te miró. Hay algo entre ustedes, algo que apenas está comenzando pero que podría crecer hasta convertirse en un problema muy grande para mí».
Jake sintió que caminaba sobre terreno cada vez más peligroso. Señor Mackenzie, la señorita Whitmore será su esposa mañana. Cualquier interés que pueda haber existido será irrelevante después de eso. ¿Irrelevante? Mackenzie soltó una carcajada fría. Morrison, claramente no entiendes cómo funcionan realmente las cosas. El matrimonio es solo una ceremonia, un documento legal. No cambia lo que la gente siente en sus corazones. Se acercó más a Jake, y su voz se volvió peligrosamente baja. Pero lo que puede cambiar los sentimientos del corazón es el miedo. El miedo por la propia supervivencia, y el miedo por la supervivencia de aquellos que nos importan. La amenaza era clara. Mackenzie no solo estaba dispuesto a lastimar a Jake si era necesario, también estaba dispuesto a lastimar a Elena. Entiendo perfectamente, señor Mackenzie. Perfecto. Entonces no habrá sorpresas desagradables esta noche, ¿verdad? No, señor. No las habrá. Mackenzie le palmeó el hombro con una familiaridad falsa que hizo que Jake quisiera apartarse. Excelente. Que tengas una noche tranquila, Morrison. Y recuerda, los hombres que trabajan para mí viven bien. Los hombres que me traicionan, bueno, no viven en absoluto. Mientras Mackenzie se alejaba hacia la casa principal, Jake sintió el peso completo de lo que estaba a punto de intentar. No era solo su propia vida la que estaba en riesgo. Era la vida de Elena también. Si fallaban, si los capturaban, Mackenzie no mostraría piedad con ninguno de los dos. Pero también sabía que no podía echarse atrás ahora. Elena estaría esperándolo en el granero abandonado a medianoche, y él no la decepcionaría. Las horas hasta medianoche se arrastraron como melaza espesa. Jake tomó su puesto en el perímetro norte como se le había ordenado, pero su mente estaba calculando constantemente. ¿Cuánto tiempo le tomaría llegar al granero? ¿Cuánto tiempo tendrían antes de que su ausencia fuera notada? ¿Qué rutas podrían tomar para evitar las patrullas de Mackenzie? A las 11:15, Jake aprovechó un momento en que la patrulla más cercana estaba en el extremo opuesto de su ruta para escabullirse hacia los establos. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el rancho podrían escucharlo. Ensilló rápidamente a Luna y a su propio caballo, agradecido de que los animales estuvieran acostumbrados a él y no hicieran ruido. Cargó las provisiones que había preparado y guió a ambos caballos fuera de los establos, manteniéndose en las sombras mientras se dirigía hacia el granero abandonado. El viaje hasta el punto de encuentro le tomó 20 minutos de caminata cuidadosa, evitando los caminos principales y manteniéndose cerca de los arroyos, donde el sonido del agua ahogaría cualquier ruido que hicieran los caballos. Cada sombra le parecía una amenaza, cada sonido un posible descubrimiento. El granero abandonado se alzaba contra el cielo estrellado como un esqueleto gigante. Jake ató los caballos a un poste detrás de la estructura y se escurrió al interior, donde encontró a Elena esperándolo en las sombras. Pensé que no vendría, susurró ella, y Jake pudo escuchar el alivio en su voz. Dije que estaría aquí, respondió Jake, estudiando su rostro en la tenue luz que se filtraba por las grietas en las paredes. Elena llevaba ropa de montar, pantalones de hombre, botas y una blusa práctica que estaría mejor adaptada para el viaje que la tenía por delante. Había recogido su cabello bajo un sombrero y llevaba una bolsa pequeña con sus posesiones más preciadas. ¿Está lista para esto, señorita Whitmore? Elena lo miró con ojos que brillaban con determinación y miedo a partes iguales. Tan lista como podré estar jamás. Jake la condujo hacia donde había dejado los caballos. Esta es Luna, dijo presentándole la yegua negra. Es fuerte y rápida. Confiese su vida a ella si es necesario. Elena acarició el cuello del animal y Jake notó que sus manos ya no temblaban. Había encontrado su valor. ¿Cuál es nuestro plan? Vamos hacia el oeste primero, para hacer que piensen que nos dirigimos hacia Nuevo México. Después de unas horas, cambiaremos de dirección hacia el norte y luego al oeste otra vez hacia California. Evitaremos los pueblos y las rutas principales tanto como sea posible. Elena asintió, comprendiendo la lógica de crear pistas falsas. ¿Qué pasa cuando se den cuenta de que me he ido? Mackenzie enviará hombres en todas las direcciones, pero esperemos que pierdan tiempo siguiendo las pistas falsas. Para cuando descubran nuestro verdadero destino,
Deberíamos tener suficiente ventaja como para mantenernos adelante de ellos. ¿Y si no es así? Jake la miró directamente a los ojos. Entonces lucharemos. Elena asintió, aceptando la realidad de su situación. Señor Morrison, antes de que partamos, necesito decirle algo. ¿Qué es? Elena se acercó a él, y en la tenue luz, Jake pudo ver lágrimas en sus ojos. Gracias. Sin importar lo que pase, gracias por darme una oportunidad de ser libre. Jake sintió algo removerse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Señorita Whitmore, todos merecen la oportunidad de elegir su propio destino. Elena sonrió, y por un momento, la belleza de esa sonrisa hizo que Jake olvidara todos los peligros que los rodeaban. Podría llamarme Elena. Si vamos a ser compañeros de viaje, las formalidades parecen innecesarias. Solo si usted me llama Jake. Trato hecho, Jake Morrison. Se miraron durante un momento que se sintió cargado de posibilidades, pero Jake sabía que no había tiempo para explorarlo. Cada minuto que pasaban en el granero era un minuto más que Mackenzie tenía para descubrir su ausencia. Es hora de irnos, dijo finalmente. Montaron sus caballos y salieron del granero hacia la noche estrellada. El aire era fresco, y llevaba el aroma de la salvia y el desierto, mezclado con la promesa de aventura y peligro. Durante las primeras horas, cabalgaron en silencio, concentrándose en poner distancia entre ellos y Red Canyon. Jake llevaba la delantera, eligiendo rutas que los mantuvieran alejados de los caminos principales, pero que aún les permitieran hacer buen tiempo. Fue cuando estaban cruzando una meseta rocosa, con las primeras luces del amanecer comenzando a iluminar el horizonte, que Elena finalmente habló. Jake, ¿alguna vez has estado enamorado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se volvió en su silla para mirarla, viendo cómo la luz del amanecer jugaba en su rostro. ¿Por qué pregunta eso? Porque estoy tratando de entender qué es lo que me impulsa a hacer esto. No es solo el miedo a Mackenzie, aunque eso es parte de ello. Es algo más. Jake consideró su respuesta cuidadosamente. Sí, dijo finalmente. Una vez estuve enamorado. ¿Qué pasó? Ella murió, respondió Jake, sorprendiéndose de lo fácil que fue decir las palabras después de tantos años. Fiebre. No había nada que pudiera hacer excepto verla partir. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando la información. ¿Es por eso que se convirtió en vagabundo? En parte. Después de que ella murió, no podía quedarme en el mismo lugar. Todo me recordaba a ella. ¿Cómo se llamaba? Mary. Mary Sullivan. Elena asintió, y Jake pudo ver comprensión en sus ojos. ¿Y ahora? ¿Cree que podría amar otra vez? Era una pregunta cargada, y Jake sabía que su respuesta podría cambiar la dinámica entre ellos para siempre. No lo sabía, dijo lentamente. Hasta ahora. Elena lo miró con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable de una manera que no había experimentado en años. Jake, necesito que sepa algo antes de que vayamos más lejos. ¿Qué? Elena detuvo su caballo y Jake hizo lo mismo. Se encontraron cara a cara en la meseta desierta, con el sol naciente creando un telón de fondo dorado a sus espaldas. Lo que siento por usted no es solo gratitud, es algo más profundo, algo que nunca había sentido antes. Jake sintió que su respiración se aceleraba. Elena, sé que apenas nos conocemos. Sé que esto es complicado y peligroso. Pero también sé que cuando lo miro, veo un futuro que nunca pensé que sería posible. Jake desmontó y se acercó a ella, ayudándola a bajar de su caballo. Cuando sus pies tocaron el suelo, se encontraron muy cerca uno del otro. ¿Qué tipo de futuro?, preguntó Jake, su voz apenas un susurro. Elena levantó la mano y tocó su rostro suavemente. Un futuro donde puedo elegir a quién amar. Un futuro donde no soy una posesión que se compra y se vende. Un futuro contigo. Jake sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Durante años había mantenido su corazón cerrado, protegiéndose del dolor de otra pérdida. Pero algo en Elena había encontrado la manera de atravesar esas defensas. Elena, dijo cubriendo su mano con la suya, si seguimos por este camino, no habrá vuelta atrás. No solo como fugitivos, sino como nosotros. Lo sé.
respondió ella. Y es exactamente lo que quiero. Jake se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que fue tierno y desesperado a la vez. Era un beso que hablaba de posibilidades, de esperanza, y de un amor que había florecido en las circunstancias más improbables. Cuando se separaron, Jake vio en los ojos de Elena un reflejo de sus propios sentimientos, miedo, esperanza, y algo que podría crecer hasta convertirse en algo hermoso si se les daba la oportunidad. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Jake finalmente, aunque una parte de él quería quedarse en ese momento para siempre. Lo sé, respondió Elena. Pero Jake, sin importar lo que pase, quiero que sepas que estos han sido los momentos más libres de mi vida. Mientras montaban sus caballos y continuaban su viaje hacia el oeste, Jake sintió algo que no había experimentado en años: esperanza real. No solo por su escape, sino por la posibilidad de construir una nueva vida con la mujer que cabalgaba a su lado. Pero esa esperanza se vio amenazada cuando, mirando hacia atrás desde la cima de una colina, vio una nube de polvo en el horizonte. Eran jinetes, muchos jinetes, y se acercaban rápidamente. Elena, dijo, manteniendo su voz calmada. Necesitamos cabalgar más rápido. Nos han encontrado. Elena siguió su mirada hacia el horizonte y vio la misma nube de polvo. Su rostro palideció, pero mantuvo la compostura. ¿Cuánta ventaja tenemos? Tal vez 1 hora, quizás menos. Elena asintió y espoleó a Luna para acelerar el paso. Jake hizo lo mismo con su caballo, y pronto estaban cabalgando a toda velocidad a través del terreno accidentado, con el sonido de cascos cada vez más cerca detrás de ellos. La persecución había comenzado oficialmente, y Jake sabía que los siguientes días determinarían si él y Elena tendrían la oportunidad de descubrir qué podría florecer entre ellos, o si su historia de amor terminaría antes de que realmente comenzara. Mientras cabalgaban hacia un futuro incierto, Jake escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Era la voz de Elena, llevada por el viento del desierto, gritando las palabras que cambiarían todo. «Viólame, pero sácame de aquí». Las palabras no estaban dirigidas a él, sino gritadas al cielo, al destino, a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Era el grito desesperado de una mujer que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa, incluso su propia dignidad, por la oportunidad de ser libre. Jake sintió que algo se rompía en su interior al escuchar esas palabras. No era deseo lo que Elena estaba expresando, sino una desesperación tan profunda que estaba dispuesta a ofrecer lo que fuera con tal de escapar de su destino. En ese momento, Jake tomó la decisión más importante de su vida. No importaba cuántos hombres los estuvieran persiguiendo, no importaba cuán poderoso fuera Mackenzie, no importaba cuáles fueran las probabilidades en su contra. No permitiría que Elena fuera forzada a regresar a una vida de prisión. Y si eso significaba que tendría que convertirse en el enemigo de todo un pueblo, que así fuera. El cowboy había callado durante demasiado tiempo. Ahora era tiempo de volverse contra el pueblo que había permitido que la injusticia floreciera. La persecución continuó durante todo el día, con Jake y Elena cabalgando a través de cañones rocosos y planicies áridas, siempre manteniéndose apenas adelante de sus perseguidores. Pero Jake sabía que no podrían mantener ese ritmo para siempre. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontraron refugio temporal en una cueva escondida en las paredes de un cañón. Mientras los caballos descansaban y bebían de un arroyo cercano, Jake y Elena se sentaron juntos en la entrada de la cueva, observando el paisaje que se extendía ante ellos. «Jake», dijo Elena suavemente, «¿crees que lo lograremos?» Jake la miró, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que le partió el corazón. «Lo lograremos», respondió, y por primera vez desde que comenzó toda esta aventura, realmente lo creía. «Porque tenemos algo que Mackenzie nunca entenderá». «¿Qué es eso?» Jake tomó su mano y la apretó suavemente. «Tenemos algo por lo que vale la pena luchar, y eso nos hace más fuertes que todos sus hombres y todo su dinero». Elena sonrió, y en esa sonrisa, Jake vio el futuro que habían estado buscando. Sería un futuro difícil, lleno de desafíos y peligros, pero sería su futuro, construido por sus propias decisiones y sus propios términos.
Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, Jake Morrison y Elena Whitmore se prepararon para el último tramo de su viaje hacia la libertad. No sabían qué les esperaba en California, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Y a veces, eso era suficiente. ¿Qué te pareció esta intensa historia de amor y valentía en el viejo oeste? Jake y Elena lucharon contra todo un pueblo por su libertad, pero ¿crees que lograrán escapar definitivamente de las garras de Mackenzie? ¿Te emocionó el romance que floreció en medio del peligro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué momento te impactó más, y si crees que nuestros protagonistas merecían un final diferente. No olvides darle like a este video si la historia te mantuvo al borde del asiento, y suscríbete al canal para más relatos épicos del oeste americano que te harán vivir aventuras llenas de pasión, peligro y decisiones que cambian vidas para siempre. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo las mejores historias.